con el último tema de los compuestos de coordinación. Vamos a ver esa práctica y luego vamos a retomar algunos problemas de los otros capítulos. Vamos a compartir pantalla y nos vamos a Química 353 y nos vamos al capítulo de los compuestos. No, esto no. Compuesto de coordinación. Sí, vamos. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Correcto, profesor. Sí. Sí, vamos a ver otro. Esto ya lo había. Vamos a ver. Miren. El 2 lo habíamos visto. No, profe. Sí, dice, dibuje y nombre todos los posibles isómeros de ese compuesto de coordinación. Acuérdense que el ion metálico ahí es paladio. Tiene entonces el ligando tiocianato o isotiocianato, ¿verdad? Dependiendo si está coordinado a través del nitrógeno. Ahí pareciera que a través del nitrógeno, ¿ah? O sea, que es el isotiocianato. O lo podemos nombrar tiocianato y poniéndole luego la letra cursiva N, que es a través del nitrógeno la coordinación, y con el subíndice, colocando la capa, ¿verdad? Como subíndice del lado izquierdo. Y el otro ligando es la trifenilfosfina. Indique si alguno de estos presenta actividad óptica. Diga cuál de estos isómeros son los más estables y por qué. Vamos entonces a discutirlo. ¿Quién lo hizo? Profesor, ¿me escucha bien ya? Sí. Yo lo hice, pero no estoy seguro, pero no sé si puedo compartirlo. O sea, si me autoriza. Sí. Aquí está. Guíese de este. Explíquelo. Ahí yo lo tengo resumido. Vaya leyéndolo y lo vaya explicando para ir más rápido, porque si no, no vamos a pasar. Vaya leyendo y explicando. Ok, ahí tenemos el complejo neutro, porque es un complejo neutro, donde tenemos dos ligandos, un ligando neutro y un ligando aniónico. El número de coordinación del centro del metal es 4. Y entonces tenemos, primero hay que saber si, o sea, para nombrarlo, él puede presentar dos tipos de isomería. Una isomería puede ser de enlace, porque como tenemos un ligando avidentado, donde el par de electrones puede venir del nitrógeno, o otro puede venir del azufre, podemos tener ese tipo de isomería. Pero también podemos tener una isomería geométrica, cis o trans. Exacto. Entonces, tal cual como usted lo tiene ahí nombrado, por ejemplo, en el bis-tiocianato capa azufre, ese es el azufre, lo que está indicando ahí es que el par de electrones viene directo del azufre y trifenil paladio 2. Este 2 sale de la carga del estado de oxidación que presenta el paladio, porque si tenemos el ion tiocianato que tiene carga -1 y lo multiplicamos por el subíndice 2, me da -2. Como un compuesto neutro, el metal tiene que tener una carga que le haga como un contrapeso a la otra carga opuesta. Y la trifenilfosfina es neutra. Por lo tanto, el estado de oxidación es 2 más. Pero qué claro, yo voy haciendo eso rápido. Hay un hombre. Creo que es el paréntesis de... Sí, porque como tanto el tiocianato, ¿verdad? O el isotiocianato, porque ahí la coordinación, dependiendo, ¿verdad? Ahí he denotado la coordinación a través de la letra capa, ¿verdad? La letra cursiva del azufre o el nitrógeno, pero claro, es bis, porque claro, involucra tanto al tiocianato como a la trifenilfosfina, que tiene su índice 2. Por lo tanto, ahí es donde tengo que cerrar el paréntesis, ¿verdad? Y sería un paréntesis cuadrado, circular, porque ahí bis, tiocianato, el azufre con el subíndice capa y luego trifenilfosfina y ahí cierro paréntesis, ¿ya?
porque no hay dos paladios. Ahí cometí el error ese. Y luego viene paladio 2, igual abajo. Porque es lo mismo, el nombre es igual, lo único que cambia en un caso es el azufre, ¿verdad? La coordinación, y en el otro caso es el nitrógeno. Pero ¿de cuál de esos dos isómeros es el más estable? ¿Cuál sería el más estable? El más estable, yo estaba leyendo la teoría y debería ser el azufre. Porque, claro, porque el azufre se comporta como un ligando débil una base blanda. Ahí yo suave, pero en realidad no deben usar suave. Es que a veces se me da la onda porque en inglés soft, pero es blando, ¿verdad? Como el paladio 2 más, tienen que saber escuchar cuando se habla, porque ustedes quieren decir, pero tienen que parar, porque si no, esto es tiempo. Ese es el problema de ustedes, que no saben escuchar cuando se habla. Eso tienen que aprenderlo. Cuando uno habla, los demás callan, porque si no, esto es pareciera un mercado persa. Entonces, cuando ya yo hablo, ya hagan silencio, porque tengo que dirigirlo, porque es el tiempo que se nos apremia. Entonces, claro, como el paladio 2 más, si ustedes ven la clasificación, acuérdense que los iones metálicos actúan como ácidos, porque son los que proveen los orbitales vacíos. Entonces, es un ácido blando, ¿ah? Por sus características de tamaño, carga, tamaño. Esa relación determina que sea un ácido blando. Entonces, ese ácido blando va a tender a coordinarse a una base blanda. ¿Y cuál de las dos? También por sus características de tamaño y carga, ¿cuál de las dos átomos donadores tiene esa característica? El azufre, ¿ah? El azufre es una base blanda. Entonces ese sería el isómero de enlace más estable. Pero si nos vamos a la isomería geométrica, ¿qué ocurre? ¿Cuál de los dos es más estable? El trans. Claro, si nos tocamos las trifenilfosfinas, que es el 3 grupos fenil unido al fósforo, son grupos relativamente voluminosos. Entonces ese sería, ahí habría entonces un impedimento estérico y la posición trans es la más favorable. Muy bien. Entonces parece que la... Sí. Es que ahí usted está colocando bis y dentro de ese paréntesis aparece también el paladio. Eso no me estaría indicando que hay dos paladios también. Pero es que ustedes no se enteran. Ya les dije que hay error. No lo dije antes. Yo se lo acabo de decir, que ese es un error de cuando estuve escribiendo. El paladio 2 va fuera del paréntesis, ¿no? ¿Joven? Ok, entiendo. Sí, va afuera porque no hay dos paladios. Ahí cometí ese error. O sea, tanto escribir, porque tengo que estar escribiendo. Mira que yo soy doctor en química inorgánica y yo no me canso de escribir. Yo escribo, en cambio ustedes, que todavía no tienen ningún título de la universidad, no quieren escribir, no quieren estudiar, tienen que yo se los dije, uno aprende escribiendo. Mira cómo yo hago hojas, y estas son hojas recicladas, porque si se fijan, eso está escrito, son hojas que yo cuando imprimo desecho por error y la voy utilizando. Pero ustedes no quieren escribir, ustedes quieren que del Espíritu Santo le venga el conocimiento, y tienen que trabajar. El que no trabaja, no, o sea, al menos que sea un genio y que las cosas, pero no es el caso, ¿no? Entonces tienen que escribir. Entonces ahí de tan rápido, por eso yo, mi cabeza va más rápida que mi mano, y por eso que a veces yo cometo errores. Cuando yo hacía exámenes, yo tenía que ir con mucho cuidado porque mi cabeza es muy rápida, mi mente. Entonces yo voy rápido y la mano no me sigue. Entonces cometo errores, ¿verdad? Cometo errores como este, que el paladio 2 va afuera, ¿verdad? Porque solamente hay un paladio. Entonces, claro, el bis es el que está afectando tanto al tiocianato y que también se tiende, aunque no tenga prefijo numeral, ese nombre de ese ligando se utiliza el bis, ¿verdad? Y no el di. Y también la trifenilfosfina, que ahí sí tenemos la tri, ¿verdad? El prefijo tri. Entonces, el bis, como ambos son dos ligandos de cada tipo, entonces le afecta. Y ven que ahí en el nombre del isómero
se coloca la palabra en cursiva o en itálica. Itálica y cursiva es lo mismo. Se coloca cis, y si vamos a nombrar al isómero trans, tenemos que usar trans en itálica y guión. Siempre sí y guión. Y se nombra como ustedes saben. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Profe, entonces aquí no presenta isomería óptica. Ah, ya. Entonces, ¿cuál de ellos presenta isomería óptica? Para ustedes. Ahí decía la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de ellos presentaría? ¿Alguno de ellos presentaría isomería óptica? Le pregunto. Yo puse que no, porque tienen plano de simetría, centro de simetría. Pero no. Sí, bueno, la isómera, si son isómeros geométricos no pueden ser, ¿verdad? No pueden ser. No, aquí no hay isomería óptica. Está la isomería. Pero todos piensan lo mismo. Vean. Todos piensan lo mismo, jóvenes. Porque claro, la isomería geométrica es un tipo de... acuérdense que tenemos la estereoisomería y la isomería de esta estructural. Los isómeros, la isomería estructural y la estereoisomería. Y ahí tenemos dos tipos, la isomería geométrica y la isomería óptica. Entonces todos piensan lo mismo. Jóvenes, todos piensan lo mismo. Nadie puede hablar. Porque mira, todos están de acuerdo que ninguno, claro, la isomería geométrica, si son isómeros geométricos, no pueden ser isómeros ópticos. Y en el caso de la anterior, la isomería de enlace, ahí tampoco, ¿verdad? Ahí tampoco hay isomería óptica. Eso sí lo vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con el nombre, ¿por qué tiocianato va primero que trifenil? Si el prefijo tri no debería influir. Fenil primero alfabéticamente hablando. A ver, sí, ahí también hay ese error, sí. Sí. Ya. Primero sería la... y en la observación, sí, porque sería fenil, ¿verdad? Trifenilfosfina, no. ¿Ustedes saben por qué no? Porque ahí la trifenilfosfina es sí el nombre del mismo ligando. No, está bien. Porque acuérdense que no estoy tomando el 2, bueno, el 2 es igual en ambos, ¿verdad? Pero la trifenilfosfina hace alusión al mismo nombre del ligando. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, sí, tiene razón, la estructura de ella misma. Sí, pero está buena su observación, pero no, ahí la trifenil hace alusión a los tres grupos fenilos, es el mismo nombre per se del ligando. No es que, no me está diciendo que haya tres ligandos, o sea, trifenil, en todo caso ahí es 2. Entonces no, porque los dos son con T, pero la I en el alfabeto es primero que la R. No. ¿Le quedó claro? Sí, perfecto. Sí. Tienen que ser rápidos, porque cuando estamos con la pachocha caribeña no alcanzamos a decir la cosa. Miren, ahora en el 3 dice, en el catión, ese es un catión complejo, donde el trans es el ligando macrocíclico neutro. Desde el nombre sistemático, 1, 4, 7, triazaciclo nonal. Entonces, eso tiene 4 átomos de nitrógeno que forman enlaces con el oro a 2,46 angstrom, mientras los otros dos tienen distancias de enlace 2,84 angstrom. Propongo una explicación para estas diferencias en las distancias de enlace. ¿Quién hizo ese problema? ¿Quién hizo ese problema? Esto entonces vamos a explicarlo rápido, ¿eh? Explicarlo rápido. Esto no viene en el examen, pero acuérdense que en el semestral sí puede venir. Acuérdense que nosotros estamos contra el tiempo, y por eso que no hemos alcanzado
a explicar. ¿Se acuerdan de lo que es el teorema o el efecto de Jean-Teller, jóvenes? Vamos a transparentar la diapositiva, ¿se acuerdan? Jóvenes. Sí lo mencionó, profe, pero no llegamos como a explicación. Me dejan hablando como loco y tengo que decir 10 veces sí. Oiga, sea un poco más considerado, profesor. Mira, vamos a retomar eso. Acuérdense que eso es importante. Mira, aquí tenemos. Allá. Jóvenes, Sí, mira. Y no pueden decir, no me dejan como 10 veces tengo que decir lo mismo para, Dios mío. Entonces, este efecto de Jean-Teller, en honor a los químicos, a los químicos que lo estudiaron, se presenta en ciertas configuraciones electrónicas. Por ejemplo, uno es el cobre 2. El cobre 2, entonces, es un D9. Acuérdense, cuando ustedes consideran, siempre ahí involucran tanto los S como los D. Entonces, cuando él tiene una carga, entonces, claro, pierde, guíense por eso, guíense por el número de grupo al cual pertenece el elemento, ¿va? En este caso, el cobre pertenece al grupo 11, ¿verdad? Entonces, cuando él pierde 2 electrones, entonces queda como de 9. No piensen en los S solamente, ya le estoy diciendo, piensen en el número del grupo, que es 11, en su tabla periódica. Y si él tiene 2 cargas positivas, o sea, está como catión, entonces pierde 2 electrones. Entonces 11 menos 9, 11 menos 2 queda en 9. Y le ponemos que es de 9. Entonces este teorema se enuncia de la siguiente manera. Una molécula no lineal, como es el caso de un complejo octaédrico, con orbitales degenerados, desigualmente ocupados, es inestable frente a una distorsión. Es decir, aquí lo pueden ver, los orbitales que son 2 y que están degenerados, los eje, están desigualmente ocupados. O sea, uno contiene 2 electrones y el otro 1, pero puede ser que sea tanto el de x cuadrado, y cuadrado. Entonces, con el sistema tenemos, se estabiliza de manera que el orbital de z cuadrado es el que contiene los 2 y el orbital de x cuadrado y2 un solo electrón. Entonces, claro, si se pierde la degeneración y el de z cuadrado es el que está en menor energía y es el que se ocupa, entonces, claro, a lo largo de esa coordenada z, cuando los ligandos se acercan al metal, y hay, claro, una mayor interacción con el orbital de Z. Entonces, a lo largo de esa coordenada, lo que va a haber una mayor repulsión electrónica. Entonces, claro, el sistema, la molécula se va a desestabilizar de manera que se va a elongar ese enlace que tiene el ion metálico con los ligandos en las posiciones axiales, ¿eh? Las que están por fuera del plano. Entonces, eso es lo que es el efecto de Jean-Teller. Entonces, vamos a verlo acá. Cuando vamos acá, ¿les quedó claro el efecto o el teorema de Jean-Teller? Entonces, claro. A mí no. ¿Ven? ¿Por qué no le quedó claro? Porque tienen que leer. Tienen que leer. Bueno. Mira, les voy a decir una cosa. La química, yo no tengo que dar todo en clase. Ustedes son estudiantes de tercer año de la licenciatura. Y en bioquímica no lo hace el profesor no da todo. A mí yo me acuerdo cuando di bioquímica, el profesor dejaba 2 capítulos para que uno se lo aprendiera para el semestral y los ponía en el examen semestral. Y yo no tengo que dar todo en clase porque ya ustedes saben que yo no paro y no me alcanza el tiempo. Y yo les dije, tienen que leer las diapositivas y tienen que leer el folleto. Yo no puedo decir todo en clase. Entonces, ustedes han visto ahí que a lo largo de la coordenada, lo que pasa es que ustedes tienen que leer, jóvenes. No puedo hacer todo en clase, no lo puedo. Esto es química inorgánica. Tenés una química general. Entonces, tómense en serio el curso, porque aquí yo no puedo descifrar todo y eso es lectura por parte de ustedes.
Es que ven a lo largo. Acuérdense que en una geometría octaédrica tengo dos ligandos fuera del plano en las posiciones axiales, por encima y por debajo. Y tengo 4 ligandos en el plano ecuatorial. Entonces ven que a lo largo de las dos posiciones axiales, lo que están a lo largo de la coordenada Z, ¿qué ocurre? ¿No ven que las distancias son mayores? Ahora no me contesta nadie, ni sí ni no. Sí, profe. Dios mío, yo no sé qué hacer ya. Entonces ven que las distancias son mayores. ¿Y por qué ocurre eso? Acuérdense que los dos orbitales eje, acuérdense si es un D9, ¿cuál es la única posibilidad que hay de distribuir esos 9 electrones en esos 5 orbitales D? Unos de simetría T2G y otros 2 de simetría EG. ¿Cuál es la única posibilidad? Ustedes no estudian, jóvenes, yo no sé qué van a hacer. Todo el profesor no lo puede hacer en clase. ¿Usted qué cree, qué quiere? Ya yo estudié, ya yo hice mi licenciatura. ¿Cuál es la única? Esto no lo ven ahí. ¿Cuál es la única posibilidad que hay? De que cada uno de esos 3 orbitales T2G esté lleno. Ahí no hay campo débil y campo fuerte. No hay bajo espín ni alto espín. Ahora, si le pregunto sobre eso, no saben nada. Entonces, claro, cada uno de esos orbitales T2G contiene 2 electrones que se han puesto así, pero cada uno están degenerados. He puesto una rayita encima de la otra, pero están a la misma energía. ¿Qué pasa con los orbitales EG? ¿Cuánto hay? 2, ¿verdad? Pero uno de ellos tiene 2 electrones y el otro 1. O sea, 2 orbitales que están degenerados están desigualmente ocupados porque uno tiene 2 electrones y el otro 1 electrón. Entonces, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace el sistema? Eso es inestable termodinámicamente y el sistema entonces hace que se pierda esa degeneración. Entonces el que se va a estabilizar es el orbital de Z cuadrado y el que va a quedar más arriba en energía es el de X cuadrado menos Y cuadrado. Pero esos dos orbitales están sobre los ejes, por eso que se desestabilizan más y quedan por arriba de los T2G. Y ahí tienen el folleto y todo eso lo explica el folleto. Pero eso está de adorno. Entonces, para que yo no sé quién lo lea, después le preguntan a la profesora Magali Clark que dónde pueden buscar información, porque el profesor Mario nunca les da la bibliografía. No, hombre, es que uno que no sé qué está pasando, Dios mío. Entonces ahí, claro, ¿cuál es el que tiene 2 electrones? El de Z cuadrado y el otro tiene un solo electrón. A lo largo del eje Z, entonces, claro, va a haber una mayor repulsión electrónica y eso hace que se distorsione el octaedro. Entonces hay una distorsión tetragonal donde las distancias de enlace son mayores. ¿Ya lo entendió, Guevara? Sí, profe. Sí, tienen que estudiar, leer. Yo cuando era estudiante yo me la pasaba leyendo. ¿Se creen que los profesores explicaban? Bueno, ustedes tienen que leer. Que esto no es primaria. Entonces, claro, ¿qué le está diciendo el problema? Ahora vamos al problema. ¿Qué le está diciendo el problema? Claro que a lo largo, el oro, a lo largo de las posiciones axiales, esos dos enlaces que están fuera del plano, es de 2,84 Armstrong. Son más largas que las que están en el plano, que son de 2,46 Armstrong. Claro, acuérdense que ahí estaba una investigación que usted tenía que investigar. A ver quién lo hizo, porque eso no es para mí, eso es para que usted lo haga. Mira la investigación. ¿Quién hizo la investigación? Mira, que tenían que investigar qué es el efecto quelato y el efecto macrocíclico. ¿Quién hizo esa investigación? Entonces, si las pongo para calificarla, es uno lo hace y lo demás todo se copia. Entonces, cuando califico es lo mismo, siempre leo lo mismo.
Entonces, ¿qué es el efecto quelato y el efecto macrocíclico? Acuérdense que la universidad es la universidad, educación superior, no es primaria ni secundaria, donde los profesores tienen que estar más, no, el estudiante tiene que investigar, leer, es responsable porque la universidad no es obligatoria. Entonces, yo no me puedo, yo en 2 horas no puedo dar todo el material del examen, todo el material del semestre. Yo doy las cosas principales, pero ustedes tienen que leer como universitarios, comprometidos con su aprendizaje, tienen que leer. Nadie sabe qué es el efecto quelato. Viene del griego kelos, que significa pinza. Entonces, ¿qué ligandos pueden dar el efecto quelato? Donde se forman anillos de 5 o 6 miembros y eso le da una cierta estabilidad al complejo. ¿Quiénes pueden dar una estructura cerrada, un ciclo, cuando se forma el compuesto de coordinación? ¿Qué tipo de ligandos? Todo eso lo explica ¿qué tipo de ligandos? Los polidentados. Que serían los bidentados, ¿ah? O sea, un polidentado puede ser un bidentado. Por ejemplo, la etilendiamina, ¿ya? Es un ejemplo de ligando bidentado que puede dar el efecto quelato. O sea, cuando él se coordina por 2 sitios, entonces da una estructura cerrada. Pero acá lo que ustedes tienen en el problema es el efecto macrocíclico. ¿Qué diferencia hay entre el efecto quelato y el efecto macrocíclico? Que la estructura cerrada como ligando ya lo tienen el efecto macrocíclico. No ven el nombre de ligando TANS, que así es como se abrevia, pero ¿cómo se llama el ligando? Perdón, el ligando ¿cómo se llama? Aquí lo ven, 1,4,7 triazaciclononano, o sea que contiene 3 nitrógenos, ¿verdad? 3 nitrógenos. A través nonano porque es como un alcano, entonces, pero tiene ciertos heteroátomos que son de los nitrógenos, así han sustituido los carbonos. Y es por ahí donde se coordina el oro, pero ya eso es un ciclo, no se forma cuando se coordina. Entonces, claro, viene este ligando macrocíclico y se coloca de manera tal que se le haga factible, vemos a este ligando coordinarse. Imagínense, cada uno de estos ligando aporta 3 sitios de coordinación. ¿Lo ven? Que se coordinan a través de las 4 posiciones axiales y las 2 posiciones axiales y las 4 ecuatoriales. Entonces ahí lo ven, el subíndice del 1,4,7 triazaciclononano es 2, porque son solamente 2 ligandos. Entonces propongo una explicación para estas diferencias en las distancias de enlace. Entonces, ¿qué tenían que explicar ahí, jóvenes? Vamos a ponérselo. Tienen que estudiar. Tan sencillo como es eso. El que no estudia, pierde. Vamos al 3. Aquí lo tienen. ¿Quién me lo puede explicar ahora? Nadie. Miren que esa es la estructura del 1,4,7 triazaciclononano. ¿Lo ven? Esa es la estructura del 1,4,7 triazaciclononano. Aquí está. Aquí tenemos la estructura. Y claro, yo no lo puse porque acuérdense que eso es tridimensional. Solamente pongo que se coordina a través de los nitrógenos. Claro, él se acomoda de manera tal que sea posible la coordinación. Y claro, ahí el oro 2 más es de 9, así como el cobre, ¿ya? Como el cobre, que ellos pertenecen al mismo grupo. Entonces el efecto, miren que inclusive los orbitales T2G que tienen componente Z también se estabilizan con respecto al de XY. Y lo que ocurre ahí es así es como se explica, una distorsión tetragonal, porque inclusive aquí se les pide que ustedes investiguen sobre ese efecto de Yantelet. Todo está pensando para que ustedes trabajen. Dice, en cuanto a las distorsiones de la geometría de los complejos de vida a característica electrónica, como en este caso,
Desarrolla en detalle utilizando ejemplo el efecto o el teorema de Jean-Teller. Pero usted todo lo quiere masticado, que todo, y inclusive aún así no estudian y fracasan. Eso no puede ser. Ustedes son estudiantes de química. La química, ustedes saben que es compleja. Entonces ustedes tienen que estudiar, despertar de ese sueño. ¿Les quedó claro entonces ese efecto de Jean-Teller, jóvenes? ¿Quién me lo explica rápidamente? Porque no hay tiempo. ¿Quién lo explica? Rápidamente, ¿en qué consiste ese efecto de Jean-Teller? También está lo que es la compresión, todo lo contrario, pero vamos a dejarlo más con la elongación del enlace axial. Pero también puede ocurrir todo lo contrario, por ejemplo, para los de cuarto, ¿eh? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir con los problemas, porque aquí yo me canso. El profesor es el burro, ¿verdad? De carga. Vamos ahora al problema 4. Dice, proponga la geometría de coordinación y determine la configuración electrónica en la forma, ya saben cómo están distribuidos, o sea, en los T2G y los VG, según corresponda, y el número de electrones desapareados de cada uno de los siguientes complejos, teniendo en cuenta si hace falta esperar una situación de campo de los ligandos fuerte o débil. ¿Quién lo hizo? Ni sí ni no. Y el profesor A mí que me faltó solamente hacer la... Otra persona no puede hablar. Aquí lo tengo. Alguien que lo explique, que no sea Guevara. Dios mío. De verdad que es una tristeza, Dios mío, la juventud hoy en día. Ahí lo tienen. ¿Quién lo explica? Ahí tenemos el hexacarbonil cromo 0, ¿verdad? O sea, el cromo, acuérdense que ahí no tiene carga el complejo. Si las moléculas de carbonilo están como ligados, son neutras, el cromo ahí también tiene que ser 0. El cromo 0, entonces, es de 6. ¿Quién lo sigue? Dios mío. Yo no sé qué ustedes hacen en casa. Y se los dije, trabajen el fin de semana y los días antes de clase, pero ¿qué va? Entonces, una pregunta sobre ese problema. Yo lo hice, pero no. Yo tomaba en cuenta los S. Los S no se toman en cuenta aquí. Los S. Pero si estamos hablando de los orbitales D, no, los S no. Son los orbitales. Acuérdense que los S es escuche, pero es que el problema es que no escuchan. El problema, acuérdense que eso depende de cuántos electrones tenga el complejo. Y acuérdense que los S y los P están involucrados cuando se forman en los orbitales antienlazantes, que es cuando el complejo tiene más de 18 electrones. ¿Se acuerdan? Pero ni les quise explicar mucho de eso, porque eso se retoma en química organometálica. Pero acuérdense que el problema de ustedes es que ustedes no leen. Esto no es la primaria ni la secundaria donde el profesor tiene que decir todo. En Estados Unidos y en los países desarrollados, el estudiante tiene que leer libros a nivel de universidad. Libros, y se ponen a un proyecto donde el profesor va a discutir los proyectos. No es que el profesor tiene que dar clase, que le tiene que decir todo en detalle, no. Entonces, claro, ahí sabemos que son los 5 orbitales de. Acuérdense, si es un complejo octaédrico, ¿cuáles son los que se desestabilizan? Los T2G, porque ahí la interacción no es tan fuerte, porque estos están entre los ejes, ¿verdad?
las interacciones que se dan directamente en los ejes, que son el X, Y, Z, que son los ejes, el de X cuadrado, Y cuadrado y el de Z, son los que se desestabilizan, ¿verdad? Entonces, claro, el cromo ustedes buscan en su tabla periódica y el cromo, ¿a qué grupo pertenece? Tabla periódica, hermano. ¿No tienen la tabla periódica? Al 6, profe. 6. Entonces, ¿cuánto si es si es 0? Entonces es un de 6, no tiene que perder electrones, no pierde electrones. Entonces, esos 6 electrones los tiene que distribuir en los orbitales T2G y EG. Pero claro, tenemos que visualizar ahí qué tipo de ligando hay. ¿Qué tipo de ligando hay ahí? Sí, ácido. Es un ácido, es un pi ácido. Es decir, ¿qué particularidad? Y ahora vamos a retomar la diapositiva esa. ¿Qué significa pi ácido? Es que ustedes no leen, jóvenes, no leen nada y que el profesor diga todo. Y aún así se les pone en el examen, como no lo trabajan, ni se Que acuerdan. tienden a parearse y es ¿Qué le un cuesta tanto campo la fuerte. ¿Cómo? Campo fuerte. Dan los orbitales y la energía de desdoblamiento es mayor que la energía, o sea, tienden a parearse y no a promocionarse. Profe, no se le escucha si está hablando. A ver, no da vuelta. Se mantiene ahí así. Nada que nada. Tú sabes, a mí me compa, yo creo que se fue porque no, nadie estaba participando. Dale, pues, cuídate. Quiero ver ese y ahí nos apoyamos.
cambie, pero ponme más reservado. Bueno, entonces después de lo que había bastante reservado. ¿Me escuchan? ¿Mm? Sí, Sí, profesor. Sí, es que se fue el internet acá. Esto era cable onda y ahora es Tigo. Pero ya ustedes saben que son ladrones estas compañías de, al menos que se hayan robado otra vez los cables, porque siempre sale en la noticia, están robando cables. Este país es una locura. Entonces, uno pagando dinero y al final esto es todo un robo. Entonces tuve que poner de mi teléfono, ¿eh? Porque también pago dinero en data y a veces no se tiene la data. Entonces vamos a compartir con esto. Esto es lo más sencillo de los compuestos de coordinación jóvenes. Ustedes me disculpan si a veces les hablo fuerte. ¿Están viendo la pantalla? sí, profesor. Sí, pero ustedes han agarrado mi curso como de relajo. Quieren además estudiar otras materias y mi curso es como la química inorgánica. Yo creo que es la más compleja de todas, porque química inorgánica tiene todo. Claro que yo soy condescendiente y eso, pero no es que va a agarrar de relajo el curso. La química inorgánica no es fácil. Entonces ustedes tienen que estudiar. El profesor no puede decir todo en clase. Entonces, claro, ahí lo que determina si nosotros distribuimos los 6 electrones en los orbitales T2G es porque ese delta sub 0 es tan grande esa energía de desdoblamiento que prefieren es aparearse, ¿verdad? Y por lo tanto es un T2G6. Y ya habíamos dicho que el carbonilo es un ligando de campo fuerte, porque determina, acuérdense que además de las interacciones sigma, entonces nosotros tenemos que también tomar en cuenta las interacciones pi. O sea, esos orbitales T2G pueden interactuar con orbitales, tenemos vacío, ¿verdad? Disponible en energía del carbonilo. Vamos a explicarlo con la transparencia. Acá, ligandos piácidos. ¿Lo ven? ¿Ven la diapositiva? Sí. La diapositiva nos dice, claro, además de las interacciones sigma, ¿verdad? Nosotros, acuérdense que esos T2G inicialmente quedan como orbitales no enlazantes y que tienen una composición metálica, del ion metálico. Pero cuando el ligando tiene orbitales, ¿verdad? Pi antienlazante, también de simetría T2G, disponible en energía, ¿verdad? Para aceptar densidad electrónica por parte del metal que es rico en electrones. ¿Qué ocurre? Ocurre una interacción entre esos dos tipos de
orbitales que tienen la misma simetría. T2G del metal y los T2G, que son los pi antienlazantes del carbonilo. Y hay entonces una interacción. ¿Y qué pasa con los orbitales T2G? Se estabilizan y aumenta la energía de desdoblamiento de campo octaédrico. Eso que denotamos como delta sub 0, que es igual a 10 de Q. Y por lo tanto, claro, aumenta tanto que es preferible entonces que ellos se apareen. Entonces está favorecido el spin bajo. Entonces eso es lo que se da acá. Vamos a poner otra vez la... Aquí. Vamos a poner otra vez el problema. Y por lo tanto, entonces, aquí lo que ocurre es un caso de ligando de campo fuerte. Entonces, determina un complejo de bajo spin. Todos los electrones están apareados. Entonces, es un T2G6. Pero si nos vamos al hexamín cobalto 3, ¿qué ocurre? Acuérdense que aquí también tenemos que tomar en cuenta, claro, como el carbonilo es un caso especial porque está en el extremo, es de los finales, de los ligandos últimos en la serie petroquímica, y ya por ser un ligando piácido que determina esa retrodonación, ¿verdad? O sea, tiene orbitales pi antienlazantes disponibles en energía para aceptar electrones por parte del metal, bien que se da lo contrario. ¿Cómo se le llama eso? Retrodonación, ¿verdad? Entonces, también el ion metálico, mientras mayor carga tenga, entonces va a determinar un mayor desdoblamiento de campo octaédrico. Y aquí eso es lo que ocurre, porque el amoníaco no es que esté en los extremos, está como, es un ligando intermedio en la serie petroquímica. Pero por ser de carga 3 más y no 2 más, entonces determina un ligando también, un campo fuerte. Entonces el campo fuerte sobre todo al ion metálico que está en su máximo estado de oxidación, que es 3 más. Y por lo tanto aquí sería un T2G6, ¿verdad? Un T2G6. También. Vámonos a la siguiente. El último, ¿cuál era? El último era el C. Mira, el caso del hexaciano-cobaltato, ¿verdad? Hexaciano-cobaltato 3. ¿Qué entonces esperarían aquí? ¿Qué esperarían aquí, jóvenes? ¿Qué tipo de situación? Un complejo de bajo spin, alto spin. El cianuro, ¿verdad? ¿Cómo? Bajo spin. Bajo spin, porque el carbonilo, el cianuro, o sea, el ligando ciano se comporta igual que el carbonilo, y ahí inclusive la carga del cobalto es 3 más, o sea, por donde tú lo veas, ya sea por la carga del ion metálico, que es mayor que 2 más, y por lo tanto determina un mayor energía de desdoblamiento de campo octaédrico, también el caso del nitrilo. Pero vámonos a la otra situación que no se les puso en el problema, que son los ligandos bibásicos, que serían todo lo contrario a el caso de los ligandos. ¿Qué pasa aquí? Lo determinan, por ejemplo, el ion cloruro, ¿ya? El halogenuro, el ion óxido y los alcóxidos. ¿Qué ocurre aquí? Se desestabilizan los orbitales T2G. Exacto, se desestabilizan los orbitales T2G. Y lo que hace eso es disminuir la energía de desdoblamiento de campo octaédrico. ¿Lo ven? Ese 10 de Q, el delta sub 0, delta sub O, porque O viene de la octaédrico, entonces ven que disminuye. Entonces, claro, ¿qué se da? ¿Quién me lo explica? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que ustedes utilizan los términos ácido-base. Básico quiere decir que tiene disponibilidad de electrones, y ácido no tiene disponibilidad de electrones sino de orbitales, como ocurría con el carbonilo, que tiene orbitales pi antienlazantes. Si nosotros hacemos el diagrama de orbitales disponible en energía, entonces interactuaba con esos orbitales T2G de naturaleza no enlazante. Vemos cuando tenemos un complejo de 18 electrones, tenemos 6 orbitales enlazantes ocupados de composición de ligando y
esos 6 que serían, perdón, esos 3 orbitales T2G que serían de composición metálica. Entonces, ¿qué ocurre acá de diferencia? Que los electrones tienden a promocionarse. No, ya lo ve. Tienen que ver el diagrama. ¿Qué diferencia hay aquí con los ligandos piácidos? Que no me escuchan, no escuchan. ¿Qué diferencia hay entre los ligandos piácidos y los pi ácidos? ¿Por el valor de 10 de Q? No, ya dijimos que como hay una desestabilización de los T2G cuando interactúan con los T2G de ligando, pero la diferencia es que aquí están llenos de electrones. O sea, además del enlace sigma dativo, tenemos el enlace pi dativo, que es cuando ese ligando tiene más electrones y da más, o sea, esos orbitales T2G de naturaleza pi lleno de electrones, entonces va a darle más electrones al ion metálico. ¿Lo ven? O sea, además del sigma dador, tengo el pi dador, porque el ligando tiene electrones, ¿verdad? Electrones en esos orbitales de naturaleza T2G que interactúan con los T2G del metal, ¿verdad? Para entonces desestabilizarse más y disminuir el 10 de Q. Eso, miren que yo le he hecho una anécdota. Todo eso yo lo tuve que aprender solito cuando estudié la maestría en química, porque en la licenciatura ni toqué esto. Él fue en la maestría. En la maestría el profesor nunca explicó esto. Yo solito me expliqué lo mismo y en inglés, todo esto lo estudiaba en inglés. Y mírenme a mí. Eso me hizo más fuerte. Pero si ustedes no van, no tienen esa cosa, ni leen el inglés, por eso están en inglés científico, y no se toman en cuenta, van a ser personas que van a estar muy deficitarias cuando terminen la licenciatura, y luego entonces, como cuando vayan a un país extranjero a hacer un doctorado, una maestría, van a quedar bien, o sea, van a tener que ahí comenzar a estudiar. Porque no crean que, por ejemplo, en Barcelona, donde yo estudié, allá te van a cargar, allá no cargan a nadie. Allá no cargan a nadie, allá el que se queda, se queda. Y materia como, bueno, química no tiene, pero allá física sí tiene, porque acuérdense que la física es acuérdense, es muy compleja. Allá el que va a estudiar física, por ejemplo, tiene que tener inclusive notas más arriba que el que va a estudiar medicina. Porque la física es más difícil que la medicina. Entonces, allá el que va a estudiar química, yo no sé por qué no lo tiene, porque debería también. Pero tiene lo que llaman calificaciones de corte. Tienen que ser puntuaciones bien elevadas que saquen los estudiantes en los exámenes de admisión para poder accesar a la licenciatura en física. El que no tiene un puntaje, inclusive mayor que en el caso de medicina, no puede entrar a física. Entonces, porque en realidad acuérdense que nosotros cuando explicamos la química recurrimos a la física. Esto es física al final. Entonces, ¿vieron la diferencia, jóvenes? Que en el caso, por ejemplo, por eso que estos ligandos como los halogenuros ocupan los primeros lugares en la serie petroquímica, porque acuérdense que se ordena en orden creciente de esa energía de desdoblamiento de campo cristalino. Ellos están al inicio, por eso se llaman son ligandos de pi básico y se le llama ligandos de campo débil, porque determinan una menor separación entre los orbitales T2G y los ejes. ¿Le quedó claro eso? Yo no le voy a preguntar mucho en el examen de esto, porque no habíamos puntualizado eso sí mucho sobre la clase, y por eso sí que bueno, le voy a puntualizar, pero en el semestral, cuidado que viene esto y bastante, así que comiencen a leer, no lo hagan ahora, ya estudien lo que yo he puntualizado más, pero ya para el semestral sí. Vamos a la pregunta. Vamos a estar rápido. ¿Quién hizo el problema 5? Rápido porque no tenemos tiempo. Dice, el complejo de platino, ¿verdad? ¿Cuáles son los ligandos ahí? Nitrato, no es nitrito, es nitrato. También puede actuar porque tiene oxígeno, ¿verdad? Con pares de electrones se hace la estructura de Lewis.
El nitrato como ligando, un ligando aniónico, y las moléculas de amoníaco. Se presenta en dos formas isoméricas. Otra vez los isómeros, una de ellas, y yo se los dije siempre, ¿cuál es la fortaleza en química orgánica de ustedes? ¿Cuál es El una de las espacio. Claro, trabajar con los isómeros, ¿ah? Entonces, yo creo que eso se le debería ser fácil a ustedes, porque en química orgánica ese es el pan de cada día. Dice, una de ellas reacciona con un mol de ácido oxálico, ¿ah? Una de las formas isoméricas que puede presentar. Y de partida, ¿qué tipo de isomería puede presentar si ahí la estequiometría es de 1 a 1? Es un platino, que sería platino 2 más, es un D8. ¿Qué tipo de isometría da? Si es de 1 a 1, No de enlace, porque ese no es el nitrito, ese es el nitrato. si es de 1 a 1 es FAC y MER. No, ahí acuérdense que la geometría es isomería geométrica cis y trans. La FAG y la MER se ven en los octaédricos, ¿se acuerdan? Ah, sí, los Acuérdense FAC que y es MER. un compuesto tetracoordinado. Entonces la geometría cuadriplanar, en la cual nos da la isomería geométrica, la cis o la trans. Entonces, uno de ellos, el cis o el trans, es el donde ustedes tenían que determinar, reacciona con un mol de ácido oxálico. Pero yo les pregunto, ¿el ácido oxálico cuál es la particularidad que tiene? ¿Es un ácido orgánico o inorgánico? Ácido orgánico. Es un orgánico, donde dos grupos carboxilatos se unen entre sí sin tener ningún puente, ningún metileno, nada. Están los dos juntos, uno al lado del otro. ¿Y cuántos sitios de coordinación puede tener el ácido oxálico? 2, a través de los oxígenos. O sea que es un ligando bidentado. Y da el compuesto este. Pero ahí, para dar este compuesto de coordinación, si tenemos un solo, vemos el ligando de oxalato, es porque él nos está suministrando los dos sitios de coordinación que daba cada uno de los nitratos, de los ligandos nitratos. Entonces, la pregunta ahí, ¿cuál es el que está dando ese compuesto de coordinación? Donde el oxalato se coordina a través de los dos oxígenos, si es la forma cis o la forma trans. ¿Qué usted cree? Para formar ese ligando, acuérdense que nos da una estructura cíclica. Eso es más factible si los dos nitratos están en posición trans o cis. Trans. Trans. Yo diría que cis. Porque acuérdense que el oxalato tiene alguna cadena alquílica puente entre los dos carbonos de los carboxilatos. No, entonces tiene una flexibilidad, no, él está bien ahí rígido, o sea, no tiene ¿qué le favorece? Para favorecer ese compuesto de coordinación, donde el oxalato está como un ligando bidentado, sería cis o trans. ¿Cómo les cuesta, Dios mío? En química orgánica ustedes no hacían todos estos ejercicios. ¿Qué le favorece ahí? ¿La forma cis o trans para que se forme ese compuesto? Cis, porque también... La forma cis. Entonces, la otra, en cambio, que sería ya la trans, lo hace con 2 mol de ácido oxálico. Ya no, estequiométricamente no sería 1, sino 2. Y forma el complejo. Ven que ahí tengo la H, porque ahí entra como ácido oxálico, donde no ha perdido, pues, los hidrógenos, el ácido oxálico, y se coordina también a través del oxígeno, pero a través de un solo oxígeno. ¿Ya? Y propongo una estructura para los dos isómeros. Nómbrelos, indicando con cuál técnica se podrían diferenciar e interpretar la diferencia en reactividad. Vamos a ponérselo. Ahí lo tienen. ¿Ven? Entonces, claro, el platino es DG8, citra. Entonces, ahí lo ven, la formación, en el caso del cis, ven, del oxalato que entra como un ligando bidentado. Mira que ahí forma un anillo de 5 miembros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ven? Que ese es el efecto quelato. El efecto quelato.
Y claro, ahí se forma, ahí el momento dipolar, eso lo vamos a retomar después con simetría. Ahí el momento dipolar es distinto a cero, porque ahí no se anula, ¿verdad? Acuérdense que el momento dipolar es una cantidad vectorial. Ahí no se anulan y sería distinto a cero. Pero en el caso de la forma trans, ¿qué pasa? Tengo el mismo enlace en sentido diametralmente opuesto. Por lo tanto, ahí los momentos dipolares, ¿ya?, dentro de la molécula se anulan entre sí. Y el momento dipolar ahí es cero. Por lo tanto, yo podría utilizar como técnica para diferenciarlos, sería la medida del momento dipolar, ¿ya? Y luego también los dos presentarían diferente solubilidad debido a la diferencia en polaridad. Esa sería. Acuérdense que en el nombre yo tendría que utilizar la palabra cis y trans. De partida, el de la forma cis sería el cis-diamin nitrato, cierro paréntesis, platino 2. Y si es la trans, sería solamente sustituyendo trans por cis. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Alguna pregunta? Bueno, vámonos al siguiente. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Bueno, dice la conductividad. Vamos a ver el siguiente. No el siguiente, porque no podemos tratar todo. 7. Dice la conductividad en solución acuosa de los complejos taédricos de platino 4 que tienen la siguiente composición. Le dicen y indican que se disocian respectivamente en 5, 4, 3, 2 y 0 iones. ¿Cuáles son las fórmulas correctas y los nombres de estos compuestos? ¿Qué compuestos forman cuando se adiciona a la solución nitrato de plata? ¿Quién hizo ese problema? ¿Quién hizo ese problema? Si ese problema es sencillo. ¿Quién lo hizo? Mire. Bueno, el anterior ya ustedes saben si es un complejo. Tenemos, claro, el hierro, en el caso de A, que el hierro está en su estado de oxidación 3 más y no 2 más. Eso hace que aumente la energía de desdoblamiento de campo octaédrico, ya que el hierro está en un estado de oxidación mayor. Por eso que era él el que da una energía de desdoblamiento mayor. Y en el caso que teníamos en B, el tetraédrico y el octaédrico, siempre el octaédrico, por la forma como interactúan los ligandos con el ion metálico. En el caso del octaédrico, están directamente dirigidos en las coordenadas X, Y, Z cuando se da la interacción entre los orbitales D y los ligandos. Por lo tanto, en un octaédrico siempre sería mayor que la energía de desdoblamiento de campo tetraédrico, aproximadamente en 4/9, ¿va? Sería menor la energía de campo tetraédrico. Miren que en el siguiente era muy sencillo. Si a mí diciendo que esa primera, la composición, vamos a ponérsela, la composición es de PTCl4, 6 moléculas de amoníaco. Entonces, claro, él se me está disociando en 5 iones. Para que se me disocien 5 iones, ¿cómo tiene que ser la fórmula? Claro, tengo que tener 4 aniones de cloruro como contraión, que cuando eso se disuelve en agua nos da 4 iones cloruro, y el otro ion, para ser 5, sería el catión complejo, o sea, el hexamin platino 4. Y el nombre es cloruro de hexamin platino 4. Ya en el caso de que nos dé 4 iones, vemos que tenga la composición esta, que sería la siguiente: PTCl4, 5 moléculas de amoníaco. Hay 5 moléculas de amoníaco. Entonces, claro, ahí las 5 moléculas de amoníaco estarían como ligandos, pero ya no los 4 iones cloruro están como contranión, sino uno está coordinado al platino. Porque claro, cuando eso se disuelve en agua, da 3 iones cloruro y un catión complejo, que sería sería el pentaamín, ¿ya? El pentaamín cloro
platino 4. Y así hacen con todos los demás. Entonces yo les pregunto, ¿qué daría? Dice, la B, ¿verdad? ¿Qué compuestos forman cuando se adiciona a la solución nitrato de plata? ¿Qué es lo que promovería la adición de nitrato de plata? ¿Qué promueve la adición de nitrato de plata, jóvenes? El ion de cloro. La formación de un precipitado. Cuando esos iones plata que estoy adicionando a través de la sal de nitrato de plata, entonces encuentra en solución iones cloruros que se forman. Todos los cloruro de plata. general no la saben, no saben nada de química general. ¿Qué promueve la adición de nitrato de plata? Cloruro de plata. Del precipitado nitrato de plata. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, vamos a verlo. Cuando tengo este que da 5 iones en solución, claro, tengo 4 iones cloruro que están disponibles para combinarse con 4 iones plata para formar 4 mol de cloruro de plata sólido. Pero en cambio, en el último, que sería el diamín tetracloro platino 4, él no va a dar iones en solución, él existe en forma molecular. Por lo tanto, él daría ahí reacción con el nitrato de plata, jóvenes. No, porque no hay iones en solución. Y no hay reacción. Ustedes no escuchan. Si eso es química general, entonces, para que dé reacción con el nitrato de plata, ¿qué tiene que estar disponible en disolución? ¿Qué tiene que estar disponible en disolución? Iones cloruro. Y esto parece bueno, no es solamente interviene el estudiante Denver y Guevara. Los demás nunca dicen nada. Y yo le digo, ahí en la evaluación, y voy a tener todas estas grabaciones, porque en el que evalúa mal, entonces se va a tener a las consecuencias, porque los voy a impugnar, porque luego dicen que el profesor no promueve la discusión en clase, la participación, cuando es mentira. Son ustedes los que cumplen, no haciendo sus deberes. Entonces, pero eso tiene, yo no sé qué va a pasar en la universidad porque eso se está convirtiendo en una locura. Los estudiantes evalúan a los docentes como sea, por maldad, y entonces si uno lo hace como profesor, estamos violentando sus derechos, pero no en la otra vía donde ustedes están violentando nuestro derecho, inclusive con nuestro derecho al trabajo. Eso es algo... Profesor, una pregunta. Dígame. ¿De qué depende de que el ion cloro quede dentro del complejo o fuera del complejo? Porque Nantes... Bueno, ¿qué es lo que está determinando ahí que quede como contraión o como dentro de la esfera de coordinación? ¿Quién se lo dice? Mora. Mora está presente. Mora se fue. Jóvenes. Bueno, Mora se fue. No, ahí está. Mora. Y es lo que yo les digo. Se ponen ahí como que estuvieran y se van a hacer otras cosas. Se van a hacer otras cosas, yo no sé a qué. No escuchan la clase y al final yo aparezco y si llamo Filito, bueno. Esto es un desorden y al final el profesor tiene la culpa. Hay mucho fracaso, no es malo el profesor. No. Nosotros somos estudiosos, trabajamos. Profesor malo. ¿Quién le contesta a Guevara? Oiga, se lo está diciendo el enunciado, porque el mismo enunciado le dice, vamos a leerlo para que usted lo vea.
Dice, la conductividad, todo aquí, el asunto en que usted ponga los cloros como ligando en la esfera de coordinación o como contraión está en la conductividad eléctrica que usted mida en Siemens con ese conductímetro, porque le está diciendo que en el primer caso hay 5 iones en solución. Entonces, claro, usted tiene que, dependiendo de ese dato, claro, la disociación es cuando se disuelve en agua. Entonces ya usted va a determinar con ese dato cuánto están en la esfera de coordinación y cuánto están como contraión. Si usted tiene que la composición es PTCl4 y 6 moléculas de amoníaco y da 5 iones, claro que como catión él daría solamente esa entidad como en disolución. Entonces, para que sea una y para que sume 5, ¿cuántos contraiones cloruro tendría que tener? Los 4. 4, así es como lo saca. Es que tienen que analizar más la química. Acuérdense que no es memoria. No pueden memorizar, ustedes no pueden hacer las cosas mecánicamente. Mecánicamente el problema está entonces diciéndole detalles las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta para poder contestar. Y mira, vamos rápido ya. Vamos a este último. Dice, se tiene el complejo de platino 2, ¿ya? Ese el ligando cloro, ¿ya? Cloruro, ligando cloruro y las moléculas de amoníaco justifique su carga nula. Ya de carga nula, ¿por qué? ¿Por qué no tiene carga ese ligando? ¿Cómo la justifica ese complejo, perdón? Por el estado de oxidación del platino y el cloro. La mina es neutra, cloro -1 por 2. Que cada carga que aporta, sí lo tienen que decir, cada carga negativa que aporta cada uno de los cloros se ven neutralizadas con la carga o el estado de oxidación del platino, que es 2 más. Por lo tanto, 2 más y 2 menos es 0. Ese es justificando. Dibuje la estructura y de los nombres y grupos de simetría de sus isómeros. Grupos de simetría, eso lo vamos a tratar. Y eso ya les digo desde ahora que eso les va a costar porque eso es espacialidad. Así que desde ahora vayan leyendo. Ya yo se los voy a poner el fin de semana. Vayan leyendo porque si no, eso lo vamos a tratar más en el siguiente capítulo, los grupos de simetría. ¿Y cuál de ellos tiene momento dipolar? Volvemos a lo mismo. Mira que aquí qué tipo de isomería es, si es un platino de 8 y es tetracoordinado y la proporción estequiométrica es de 1 a 1. ¿Qué vamos a tener? Geometría cis y trans. Exacto, cis y trans. ¿Y cuáles de ellos tendría momento dipolar? ¿La forma cis o la forma trans? La forma cis, porque acuérdense que cuando está en la forma trans, ellos se anulan, ¿verdad? Miren, lo tienen aquí, ¿verdad? El isómero así, bueno, como son 2 de cada tipo, digo diamin cloro platino 2. Y claro, aquí miren que uno tiene simetría, grupo de simetría D2H y el otro C2V, ¿verdad? Entonces vamos a ver, eso lo vamos a estudiar en el otro capítulo, cuál de ellos es más simétrico. ¿Va? Y vamos a ver los elementos de simetría que tiene la molécula, ¿verdad? Para determinar ese grupo puntual de simetría. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que contiene ciertos elementos de simetría? Como un eje de rotación, un plano de reflexión, es a través de las operaciones de simetría, como es la rotación. Para saber si tiene un eje de rotación, tenemos que hacer una rotación de la operación. Si queremos determinar si tiene un plano de reflexión, tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Y así. Entonces, ven que es lo mismo todo. Para ya terminar este tema, vámonos al último, ¿ya? Porque dice, dice, ¿cuál es el número de isómero? ¿Quién hizo este? Bueno, así es como yo lo encontré en la bibliografía, pero claro, si estoy hablando, podría utilizarlos como su índice, ¿verdad? O sea, A, B y C son ligandos monodentados. Entonces tenemos 2 de cada tipo. Entonces nos está preguntando, y es un complejo octaédrico, ¿cuántos isómeros daría? Y también, ¿cuál de ellos presentaría actividad óptica? ¿Quién lo hizo? Ya los demás le quedan para que usted lo haga.
¿Quién lo hizo? Nadie. Mira, claro, cuando yo tengo esa proporción, ¿verdad? De 2, 2, 2, o sea, 1 a 1 a 1, porque claro, el número más simple serían 6 isómeros que habría, ¿verdad? 6 isómeros. Y 2 de ellos presentaría actividad óptica. Es decir, que ahí habrían 2 isómeros que serían geométricos, ¿verdad? 2 isómeros geométricos. Nosotros podemos, véanlo con respecto a cada tipo de ligando que hemos notado. Yo puedo tener el isómero que sería el cis. Ahí lo ven, donde tengo los A están contiguos así, uno en el plano ecuatorial y el otro axial. El C también sería cis, uno en el plano ecuatorial y otro axial, y los B estarían en el mismo plano. Lo puedo poner en otra disposición también, pero daría lo mismo. Eso lo vamos a estudiar en simetría, da lo mismo. O sea, tengo un isómero, ¿verdad? Cis. Entonces ahí solamente hay una posibilidad de que los tres estén cis con respecto a ellos mismos. Entonces hay una sola posibilidad. Pero miren que ahí este complejo no tiene ni plano de simetría, porque si yo tengo un espejo, un plano, pues un plano que coincida con el plano donde estén los ligandos B, el A y el C en el plano ecuatorial, vemos que arriba está A y arriba está C, o sea, no se reflejaría. Entonces, tampoco tiene centro de inversión en el plano ecuatorial ni en el plano axial, porque tengo un A arriba y un C abajo, teniendo el centro de inversión como el punto que pasa por donde está el ion metálico, el metal. Ni tampoco en el plano ecuatorial, porque en un lado tengo A y en el otro B y C. Eso lo vamos a retomar en el otro capítulo. Y luego sí tengo 3 isómeros cis trans. O sea, la manera como yo puedo disponer, tenemos a esos 3 ligandos, vemos, pueden ser 3 maneras diferenciables entre ellas mismas, porque siempre serían 2 en posición sí con respecto a ella misma, con respecto a él mismo, pero el trans puede variar si es el A, si es el B o si es el C. Ahí yo puse el C, ¿verdad? Y por lo tanto hay 3 isómeros. Y sería ese no presenta isomería. ¿Por qué no puede presentar isomería óptica ese? Porque ¿qué tiene ¿qué? Tiene un plano de simetría. Claro, tiene un plano de simetría. Él lo está viendo ya, pero hay muchos que ni lo ven todavía. Por eso le digo, tienen que leer mucho. Tiene un plano de simetría, ¿verdad? ¿Vemos? Y también tiene centro de inversión con respecto al plano, o sea, a C, ¿verdad? C está a la misma distancia por arriba que C el que está por debajo. Entonces, por lo tanto, no puede tener isomería. Y el otro isómero es el trans. O sea, esa combinación también es posible. Solamente hay una sola posibilidad en que los 3 estén trans con respecto al mismo. Entonces, esto sería otro tipo de isomería. Vamos a ver, o sea, otro ejemplo donde hemos explicado este tema de la isomería. Tienen que retomar este tema, porque en el examen sí viene un problema sobre isomería. Vamos entonces a retomar el capítulo sobre ¿qué hora es? La clase que termina a las 2:20. Y 15, creo. Hoy 15 tiene clase. Bueno, vamos a retomar un poquito sobre las reacciones Redo, ¿va? Las reacciones Redo. Ahora, ustedes explíquenle los que son viejos, porque cada vez se desvirtúa más ustedes que no es fácil la carrera. La carrera no es fácil, jóvenes. Esto es algo serio.
Vamos a un poquito a ¿se acuerdan los diagramas de Purvé? ¿Qué son los diagramas de Purvé? Bueno, vamos al diagrama primero el de Frost. ¿Quién hizo el diagrama de Frost el 9 de vanadio? ¿Quién lo hizo? Rápido, que lo explique. Yo lo hice. Bueno, comparta pantalla y explíquelo rápido. Porque acuérdense que viene un problema del diagrama de Frost. El que no lo hace no se entera. Bueno, ya hemos explicado eso, pero para retomar. ¿Se ve, profe? Sí, está cargando. Sí, se ve la pantalla, pero no veo el problema que va a explicar, el de diagrama de Frost. Sí, ya ve, él está cargando la página de Word. Yo voy a tener que retomar esto más adelante, algunas cosas, porque yo los veo bien débiles a ustedes. Aquí. Sí. ¿Ya lo ven? Sí. Ok. Aquí en este caso nos pedían que a partir de los potenciales de reducción de vanadio 2 de vanadio 2 más a vanadio 0, construyéramos un diagrama de Frost. Yo los hago en Excel, pues para tener la gráfica más bonita. Yo lo felicito, Guevara, porque se ve que usted estudia y trabaja. Claro que le falta todavía, porque es algo que viene de primer año. Pero yo siempre le digo que ustedes tampoco tienen la culpa al 100%. Somos nosotros los docentes que también muchos no estamos haciendo el trabajo bien. Entonces por eso y se desvirtúa lo que es la formación universitaria. Pero usted está bien, solamente tiene que seguir mis consejos para que usted vea que usted va a ser excelente. Siga. Vale, entonces yo metí los datos en Excel, pero por alguna situación en Excel, por ejemplo, este 2 más no se escribe así, sino que se escribe hacia arriba. El superíndice se lo pone abajo. Sí, pero bueno, cosas de Excel. Pero ya sabemos que el va arribita, pues. Entonces coloqué los estados de oxidación y los potenciales de reducción. Aquí está el cálculo aquí. Por ejemplo, primero para pasar de vanadio 0 a vanadio 2 más, yo tengo que ver el potencial de reducción que se me otorgó y multiplicarlo por la cantidad de electrones que se transfieren. Yo lo calculé de manera contigua porque no estaba el diagrama, por ejemplo, como este de magnesio, creo que... manganeso. El magnesio con el manganeso. El manganeso, yo me acuerdo siempre que yo puse un problema en química general cuando di clases en química veterinaria. Y los muchachitos siempre decían, yo le puse un manganeso y ellos me decían magnesio. Yo dije, es manganeso. Me acuerdo. Bueno, entonces multiplicaba la cantidad de electrones por el potencial que me daba el primero, que era menos 2,28, que es el valor que aparece aquí en el estado de oxidación 2 más. Luego, la línea va de 0 a menos 2,28. Muy bien. Ajá. Luego el menos 2,28 más 1 por el siguiente potencial, que sería de 2 más a 3 más. ¿Ese 1 de dónde sale? Es que la diferencia de electrones de 2 más a 3 más es de 1. Es de 1, es positivo, porque va en el sentido positivo. Aquí sale el tercer potencial, menos 2,54. Claro, porque le ha sumado los menos 2,28. En los anteriores se va como escalonadamente, muy bien, no con respecto al 0, sino sucesivamente. Siga. Ajá, entonces lo mismo para el que sigue. Por ejemplo, aquí sería el óxido de vanadio. Es un óxido de vanadio. Nos dicen que la carga total del compuesto es 2 más. Lo que significa que... Eso no se dice así. Acuérdense que esos iones tienen su nombre, vanadilo. El ion vanadilo.
Ah, bueno, entonces aquí para... ¿Te acuerdas que yo se los expliqué cuando estudiamos el concepto de luz flux? Ujú. Aquí sería el estado de oxidación del vanadio 4 más y en el que sigue 5 más. Entonces va uniendo las líneas, ¿verdad? Entonces, si yo les pido que me calcule ese potencial de vanadio 3 más a 4 más en la forma de ion vanadilo, ¿qué haría usted? De vanadio 4 De más. vanadio 3 más a 4 más en la forma de del catión vanadilo. ¿Qué haría? Calcular la pendiente, Muy del- bien, la pendiente. ¿Y le daría qué potencial? el potencial del desconocido, que sería ¿Qué potencial le daría? Fíjese. el menos, sería menos 2,54. No, más 0,34, ¿no es así? Porque acuérdense que eso es más 0,34. Ahí no es el producto de N, sino el potencial únicamente. ¿Lo Ujú. ve? Sí. Sí, lo ve. Muy bien. Vámonos ahora, ya tienen clarito, vámonos un poquito al problema. Bien, voy a darle 5 puntos por todas sus intervenciones, ¿no? Llevar a Carlos 13 y después dicen que el 13 de mala suerte. Tiene 5 puntos, yo. Vale, Vamos, profe. sí, vámonos ahora para terminar para explicarle un poquito cómo va a ser el examen a los que vámonos a explicar ¿verdad? El 7. Dice, porque aquí hay el diagrama de Latimer. Dice, ¿por qué no puede producirse flúor por oxidación química de fluoruro de sodio? ¿Y por qué no puede producirse flúor por electrólisis de una disolución acuosa de fluoruro de sodio? ¿Quién me lo explica? ¿Quién explica ese problema? Dice, ¿por qué no puede producirse flúor por oxidación química del fluoruro de sodio? ¿Y por qué no puede producirse flúor por electrólisis de una disolución acuosa de fluoruro de sodio? Acuérdense que el flúor es el elemento más oxidante, es el que tiene un potencial de reducción más positivo. Entonces no hay manera, no puede ser oxidado a flúor químicamente. No hay ninguna otra especie que lo pueda, oxidar, pues, de fluoruro a flúor. No hay ninguna. Entonces, luego si lo vemos en una electrólisis, ¿qué pasa? Acuérdense que en una celda electrolítica vamos a tener un ánodo y vamos a tener un cátodo. En el ánodo, ¿qué se lleva a cabo? Rápido. En el ánodo, ¿qué se lleva a cabo? Oxidación. La oxidación, no es así, igual que en el caso, pero claro, aquí la oxidación, entonces, ¿qué ocurre? Aquí los iones fluoruro llegarían al ánodo para formar el flúor, ¿verdad? Acuérdense que aquí sí es a través de una corriente eléctrica. Recuerden que se hace pasar, aplico una diferencia de potencial. Entonces, en el ánodo que está cargado positivamente, llegarían los iones fluoruro y se formaría flúor elemental. Pero ¿qué pasa? Al ser, ¿verdad? Al ser el potencial muy positivo, o sea, de 2,87 voltios, que sobrepasa el potencial, tenemos de oxidación, vemos del agua, que es 1,23, más un sobrepotencial de 0,5 voltios. Acuérdense que el sobrepotencial es cuando la reacción es lenta, o sea que termodinámicamente es factible, pero por cuestiones de cinética no llega a ser posible. Entonces, claro, 2,87 voltios es mayor que esa sumatoria del potencial de oxidación del agua. ¿A qué? Cuando el agua se oxida, ¿pasa a qué? A oxígeno, ¿no es así? Pasa a oxígeno. Y luego
claro, espontáneamente, entonces ese flúor que se forma en la celda electrolítica reaccionaría espontáneamente con el agua, oxidándola, porque eso es lo que es más factible termodinámicamente. Entonces se formaría oxígeno más fluoruro de hidrógeno en disolución acuosa. Entonces lo mismo pasaría en el otro sentido. En el caso del cátodo, donde es el ion sodio llega a la superficie electródica y entonces él se reduce a sodio elemental. Pero ¿qué pasa? Es todo lo contrario. Al tener el sodio un potencial de reducción muy negativo, de menos 2,71 voltios, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, jóvenes? Él reaccionaría espontáneamente con el agua para formar hidrógeno, para en este caso reducir el agua. Entonces, ¿cómo podemos verlo en eso en un diagrama de Cross, en un diagrama de Purvé? ¿Se acuerdan del diagrama de Purvé, que es un diagrama de potencial versus el pH? ¿Se acuerdan? Que teníamos el pH, el que decía la forma de que el agua está oxidada y dónde está el rango estable. Sí, exacto. Ese es, pero vamos a mostrárselo. Ya le dije, en resumen, usted tiene, mira, ¿cómo le quedaría? Claro, ¿lo ve en la pantalla? Aún no, profe. ¿Será que yo desactive la...? Ya estoy como mareado. Dios mío, te van a acabar conmigo. ¿Y ahora lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces tengo, mira, acuérdense que ustedes tienen cómo varía el potencial del agua, ¿verdad? A medida que el pH va aumentando. Ya ustedes saben que es una línea oblicua, ¿verdad? Va a ir disminuyendo de 1,23 a medida que él se va, el agua oxidando oxígeno, va a ir la pendiente, ¿verdad? O sea, va a ir disminuyendo, va hacia abajo en línea oblicua, esa línea recta. Igual ocurre con el caso de la reducción del agua, partiendo de cero, acuérdense del hidrógeno que se forma. Entonces, claro, ese potencial se va haciendo negativo a medida que el pH va aumentando. Entonces tenemos dos líneas oblicuas. Pero ¿qué pasa con el caso del flúor? Entonces el flúor ven que está por arriba antes de 3 más. De 3 más porque acuérdense que ese potencial es de 2,87 voltios positivo. Entonces, claro, el flúor espontáneamente, cuando se forma, ¿qué ocurre? Reacciona con el agua formando el ion fluoruro y formando el oxígeno, que es lo que es más factible energéticamente. Y lo contrario ocurre abajo. El sodio elemental reaccionaría con el agua produciendo el ion sodio más y liberando hidrógeno. Porque es todo lo contrario, ya el potencial no es muy positivo, sino muy negativo. Entonces este es un diagrama de Purvé. Es un diagrama de Purvé, de potencial versus el pH. En definitiva, en un diagrama de Purvé, cuando tenemos un equilibrio de transferencia de protones ácido-base, él se representaría como una línea vertical. Pero luego si tenemos solamente una transferencia de electrones, ¿cómo se reemplaza? ¿Cómo se representa gráficamente? A través de una línea horizontal. Pero si tenemos tanto transferencia de protones, ¿ya? O sea, tenemos variación tanto del pH simultáneamente con el potencial, se representa como en este caso del agua, cuando se reduce y cuando se oxida a través de una línea oblicua. Oiga, vámonos rápidamente a explicarle el examen. No me recordaron. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Jóvenes, ya se acabó, ¿verdad? Faltan 2 minutos. Ah, ya en 2 minutos. Chiarelli, ¿alguien podría ayudar a Chiarelli?
Bueno, vieron que el tiempo no nos acompaña. No nos acompaña. Acuérdense entonces del examen. Mañana vamos a ver quiénes llegaron tarde. Voy buscando el bolígrafo. Bolígrafo. Aguilar Giselle llegó. Presente. Bien. Almengor Braulio. Presente. Braulio, ¿usted faltó el viernes pasado? Sí, se me fue la luz.